Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, pues si nos escucha alguien, por lo menos estamos acompañados, no estamos solos, empezamos, es la hora que es, 1 menos en Canarias. Hoy es un día muy especial en la casa de los Trillo, que es una casa algo itinerante, y es que en los últimos años han pasado de estar en Cartagena a vivir en Teruel, porque Teruel también existe, y ahora en Cáceres. La razón es el trabajo del pater familias que le obliga a cambiar de destino de cuando en cuando. Ahora don Federico es gobernador civil de esta provincia y se ha instalado aquí con su familia numerosa, numerosísima, 8 criaturas a su cargo y al de su mujer, doña Eloísa. Estamos a finales de los años 60 del siglo pasado y como les decía, hoy es un día importante en esta casa y es que reciben la visita del ministro de Información y Turismo del gobierno, don Manuel Fraga Iribarne, sí, el inventor del Spanish Different. Don Manuel es muy amigo del padre de las criaturas y viene a visitarlo para conocer el estado de la provincia y esas cosas. Ya está casi todo listo, doña Eloísa le está dando el último toque al consomé y el primogénito, Federico, como su padre, que aquí de Federicos va la cosa, está algo nervioso porque sabe que cuando Fraga viene a casa toca examen y hoy no va a ser la excepción. Federico tiene unos 15, 16 años y quiere seguir el ejemplo de su padre en todo. También en la política y su padre lo anima y lo ayuda en todo lo que puede, sobre todo en su formación. Les decía que hoy no iba a ser la excepción y no lo ha sido. Don Manuel, después de beberse de un tirón el consomé de doña Eloísa, le ha preguntado al pequeño Federico por sus futuros estudios, a lo que el chico ha respondido derecho para ser letrado del Consejo de Estado. Ahí es nada. Primera pregunta del examen superada. Segunda pregunta. ¿Hablas inglés y francés?, preguntó Fraga. Inglés nos enseñaron en el Instituto de Cartagena y francés muy poco, responde el pequeño Federico. Pues tendrás que aprender los dos muy bien, apostilló Fraga. En la segunda pregunta ha sacado medio punto. Tercera pregunta. ¿Practicas lectura veloz? Respuesta, silencio. El pequeño Federico no sabe qué es eso de la lectura veloz. Y Fraga, ante la ausencia de respuesta, pues se respondió a sí mismo. Tendrás que practicarla, que tienes mucho que leer, ya hablaremos. Y así se quedó el pequeño Federico con deberes del ministro, y pasaron los años y a ese examen le siguieron muchísimas conversaciones con don Manuel. Pasaron los años y llegó el momento en el que Federico llegó al lugar que siempre quiso ocupar, con el consejo de su padre en la cabeza. Quien no vive de acuerdo con lo que piensa, termina pensando de acuerdo con lo que vive. Don Federico Trillo Figueroa, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Usted es muy amable porque, bueno, un expresidente del Congreso, exministro de Defensa y, para mí, algo que tiene mucho mérito, que es letrado mayor del Consejo de Estado, pues que siempre le dedique a uno su tiempo, es siempre de agradecer. Bueno, ahora tengo que confesar que ya estoy jubilado. Y aunque sigo Pero esto en es como activo, los toreros, uno no... Claro, no, de abogado no te jubilas nunca. Yo sigo activo de abogado con el despacho en manos de mis hijos, especialmente del que lo dirige, que es el más joven. Pero me dedico pues eso, a algunos dictámenes, a las consultas de algunos clientes que son imprescindibles para el mantenimiento de ese despacho que fundó mi padre pues hace ya muchos años y que hemos continuado ya en 3 generaciones, y a escribir este libro y el que venga después, o sea, escribir, que me gusta mucho. Le confieso la verdad, lo paso bien escribiendo, investigando. En este, que ahora hablaremos cuál es, tuve que bucear en cada rincón de la memoria y eso es ya algo que va costando. Claro, este pasaje que he utilizado para presentarle está en este libro que recopila muchísimas anécdotas. Además,
y muchos de los consejos que le dio su padre y que le han valido mucho. Sí, a ver, son las memorias de mi primera etapa en política, que se remontan, pues es inevitable que haya un primer capítulo que yo no quería escribir, pero que tuve que hacerlo porque eran referencias continuas a la etapa de formación familiar, universitaria y profesional, y que luego explica que en el año 82, a partir de una entrevista con don Manuel, de una llamada telefónica, pues me encarga de la jefatura de asesoría de la Coalición Popular, entonces AP, Alianza Popular, PDP, Partido Liberal, PDP, Partido Demócrata Popular, Democristiano, Partido Liberal, y es el único órgano que hay en común en esa coalición que había quedado relativamente bien, 107 escaños ante una abrumadora mayoría absoluta del PSOE, 202. Entonces lo que yo me encargué entonces de hacer fue coordinar los trabajos de esa coalición con el portavoz Miguel Herrero de Miñón, mi gran maestro y amigo después de mi padre, y pues llegar a lo que fue el momento decisivo de hacer un solo partido para el centro derecha, una alternativa capaz de ganar al Partido Socialista, que es lo que hicimos con con Fraga de vuelta y José María Aznar al frente, y lo que conseguimos en el año 96. Y todo eso es lo que está en esas memorias de anteayer. Y dice, ¿y por qué ahora? Pues porque ahora se le parece mucho el asunto, pero mucho a unos y a otros, al socialismo, aunque esto ha superado cualquier límite. Estamos ya claramente dentro de una autocracia y si Dios y los españoles no lo remedian, vamos a ir directamente a ella. Y a diferencia de entonces, el Partido Popular no tiene una alternativa unificada, sino que está fragmentada entre Vox y el Partido Popular. El género memorialístico es un género muy cultivado por los políticos retirados. Lo que no es muy frecuente que los políticos en la reserva escriban sus memorias. Lo que no es tan frecuente es que sean ellos los que la escriban y mucho menos que estén bien escritas esas memorias, que es el caso de Memorias de Anteayer, de cómo una generación refundó el centro derecha español y llevó al PP al gobierno, que edita Deusto. Y es lo que le digo, está muy bien escrita, se nota la afición. Muchas gracias. Ya por eso he confesado que a mí me gusta escribir. Cuido en el Consejo, además, anteayer estuvo el rey Felipe VI en el Congreso, en el Consejo, perdón, y dijo una cosa muy bonita, a pesar de que los letrados, en esa concepción sectaria que tiene la actual presidenta, que es muy simpática pero muy sectaria, y Sánchez, que presidió con el rey el acto, no invitaron a los letrados a participar, pero el rey sí tuvo unas palabras y dijo: los letrados éramos unos juristas que históricamente habíamos aportado no solo el derecho, sino que éramos juristas humanistas. Con eso citó la frase que es de Aristóteles, aquello de nada humano puede serme ajeno. Pues eso, los letrados estamos acostumbrados a leer y a escribir, es lo que mejor hacemos, y prácticamente lo único, porque luego somos normalmente, en mi caso, muy torpones en temas manuales o mecánicos o incluso digamos de matemáticas o científicos. Pero sí es verdad, a mí me gusta escribir, somos muy sintéticos, decimos en 2 palabras lo que se puede decir en 2 y no en 40, y por eso, usted ha hablado antes de las anécdotas. Yo he recurrido mucho a las anécdotas, primero porque allí también ejercitamos mucho la memoria, una oposición de 600 temas, ya comprenderán que se ejercita mucho la memoria. Y segundo, porque necesitaría uno muchas páginas para describir un personaje como el que acaba de aparecer por primera vez en este programa, que es Manuel Fraga, que es, por ejemplo, pues el protagonista de la primera parte de esas memorias mías. Fraga era un personaje descomunal, era un superdotado de nacimiento y tenía muchas virtudes y muchos defectos, todos ellos grandísimos. Entonces, ¿qué mejor que anécdotas de él mismo para que él se haga su autorretrato? Es decir, ¿para qué voy a meterme yo a hacer de Valle Inclán y a meterme en 2 folios lo que puede decir Fraga por sí mismo? Pues eso, totalmente. Y eso así se ha escrito gran parte del libro. Las memorias, hoy estamos grabando este programa 3 de diciembre, se publican las memorias de don Juan Carlos en castellano, van a compartir anaqueles en las librerías. ¿Las va a leer? Sí. A ver, he de confesar que yo he sido de los muchos sorprendidos por la confusión, yo creo que interesadamente creada, en torno a esas memorias y a la biografía autorizada, que se dice, ¿no?,
de una chica Debré, hija de Regis Debré, un gran pensador de la izquierda francesa, y que se publicó, pues no sé, por Le Figaro o alguna de los grandes editoriales periodísticas francesas. Ese se vendió como si fueran las memorias de don Juan Carlos. A mí me las pasaron, gracias a Dios, por esos trucos que hay en estas cosas gratis. Las leí y me decepcionaron profundamente. Digo, pues si estas son las del escándalo, esto no cuenta nada nuevo, ¿no? Y resulta que no eran esas. Las que se publican hoy sí son memorias de verdad. Y, a ver, yo creo que don Juan Carlos ha prestado unos enormes servicios a España, que se le ha tratado con una gravísima injusticia, que es un rey que es el principal impulsor de la transición a la democracia, el defensor de la democracia, el gran defensor del 23F y en otras ocasiones que también están por contarse, a lo mejor las cuenta ahí, y luego que ha defendido el interés de España fuera de España en más de 100 viajes extranjeros representando dignísimamente a España. Si luego metió la pata en sus asuntos personales, pues bien que lo ha pagado, tanto desde el punto de vista de la humillación que supone para un rey tener que pedir perdón y dar explicaciones, cuanto en lo que reintegró a Hacienda, porque no al final ha estabilizado y regularizado su situación. Por tanto, nadie tiene nada que imputarle, y menos aún en el terreno público. Creo, sin embargo, que a escribir estas memorias es un error. Los reyes no escriben memorias, hacen historia. Y él la ha hecho, y de la más grande de España. Usted tuvo la oportunidad de estar muy cerca de él como presidente del Congreso y como ministro de Defensa. Siempre se comentó que la relación entre don Juan Carlos y Aznar era difícil y que Aznar era quizá el presidente que peor se llevó con Juan Carlos. ¿Es cierto esto? A ver. En mis memorias, pero voy a comparar con el despliegue que van a tener las del rey, por supuesto, pero modestamente cuento un poquito el comienzo de las relaciones como presidente de las Cortes, en las que él, el rey, me encomienda ser su asesor, digamos, jurídico constitucional. Dice, lo ha sido Gregorio Peces Barba, que era profesor de Filosofía del Derecho. No lo fue porque era muy, a ver, como diría yo, siendo justo, muy austero. Félix Pons, no se salían de la cuadrícula de la losita del baile, pero ni nada, ¿no? Y conmigo, que era más confianzudo el rey y yo más campechano, por ser de Cartagena, que todo, como se deuda, todo esto imprime carácter, se quiera o no. Hombre, pues eso sin duda. A mí se me abrió de capa desde el primer día. Ya teníamos una buena relación, y también la había tenido mi padre, todo hay que decirlo. Y por tanto, sí me confió muchas cosas. Digo la verdad, que no las puedo contar ahí, ni aquí. Ahora sí le voy a decir una cosa. Sí es verdad que tenía trato distinto con trato distinto. Es decir, con Adolfo Suárez era algo asombroso. Me lo han contado las dos. Él y Suárez en privado se tuteaban, e incluso, a ver, se cogían, se hacían gestos, cosa que en un británico jamás se hubiera podido pensar, ¿no? Yo recuerdo un día que cogí por el brazo una cosa para explicarle al embajador de UK en España, y se miró el brazo, me miró a mí como diciendo, ¿qué haces? No me toques. Los británicos no se tocan, no sé en la cama, pero no se tocan. Entonces, los españoles, en el caso del rey y de Suárez, sí eran más, se querían mucho, se manoseaban, se llevaban muy bien. Conmigo se llevó francamente bien, tanto de esa etapa de Cortes cuanto luego en defensa, porque nos pillamos muchísimo en defensa también, había que despachar casi semanalmente, y con el príncipe entonces, hoy rey también, y tengo que agradecer la confianza que se me dio. Y tengo que decir que con Aznar también era de los de Félix Pons, ¿no? O sea, Aznar nunca ha sido un dechado, vamos a ver cómo lo decimos, sin que se pique, porque es muy picajoso. No, es que nunca ha sido un dechado. Ya se va a picar. Nunca ha sido un dechado de simpatía, para decirlo ya brutalmente. No. Él es seco. Una de sus cualidades. Sí, mira, una de las anécdotas del libro le va a gustar a los oyentes. Es las primeras veces que le conocí, hemos sido y somos muy, muy buenos amigos. Él me dijo cuál era su norma de conducta que le había dado su abuelo, don Manuel Aznar, que fue un gran periodista en la historia de España, fue presidente de la Asociación de la Prensa, embajador, tremendo escritor, y le dijo, ya siendo abuelito, a José María jovencito, mira, José María, en política, mucho de aquí, señalándose la oreja, todo de aquí, señalándose la nariz, y nada de aquí, señalándose la boca. O sea que hay que ser discreto. Y él ha sido siempre muy reservón, muy reservón. Por eso, en el carácter expansivo de don Juan Carlos,
es natural que él tuviera un trato deferente absolutamente con Aznar, pero no tan confianzudo. Es decir, que bueno, el uno y el otro guardaban sus papeles institucionales. Ha hablado antes de don Manuel Fraga, que es uno de los grandes protagonistas de estas memorias, y era así. Este es uno de los grandes momentos que ha dejado para la historia Fraga en estado puro. Sí, señor. A ver, Fraga era muy de este tipo de símbolos, de arrebatos y de excesos, ¿no? Eso sigue a todo lo que fue el esfuerzo de la refundación del PP, que es la clave del libro, ¿no? De mi libro, que quiere poner en valor muchas cosas, pero sobre todo, insisto, la necesidad de ser generosos y abiertos en el centro derecha, a diferencia de esta cosa cada vez más cerrada, blindada de la Moncloa convertida en la cueva de Alibaba, es decir, con la piedra y todo. Tenemos que ser un partido o unos partidos abiertos y renovados. Y Fraga, siendo el mayor y estando ya muy quemado, hizo el esfuerzo de generosidad de volver para poner orden y designar a su sucesor Aznar. Y para que no hubiera dudas, montó este numerito en el Congreso de Sevilla, una vez que ya Aznar era presidente del partido, para enseñar una carta que le escribió a Aznar con la división abierta cuando lo consideraba oportuno, un gesto que le honra a Aznar, y que honra a Fraga el sacarla allí y decir, ni tutelas, ni dudeos. Era tremendo. Tenía muy buen cabrear don Manuel Fraga, ¿no? No, tenía terrible. O sea, terrible. Si se le pasaba una vez, ya estaba muerto. Yo, el primer despacho que tuve ya de coordinador general de la refundación con él, pues se cabreó. Y estaba en un pequeño despacho en la Fundación Cánovas entonces. Él estaba en su mesa, yo enfrente, estaba pasando revista a las provincias que se habían levantado, digamos, en armas, sublevado con comités ejecutivos a favor de Fraga y ya dando por liquidado al bueno de Hernández Mancha. Entonces le faltaban las gallegas y entonces me dijo, yo os voy a... Las gallegas se habló con ellos, pero no se les ve preocupados. Estaban preocupados, lógicamente, porque Fraga estaba anunciado como precandidato a Galicia. Claro, si se ponía en las líderes nacionales pensaban que se venía otra vez para acá y ellos no querían. Y luego estaba Rajoy, que como nunca se sabe si sube o se baja, pues estaba ahí. Y Rajoy no ha conseguido hablar. Bueno, pidió hablar con Rajoy. Y bueno, que Rajoy lo cuente cuando pueda, ¿no? Pero inolvidable para él, seguro como para mí. Y ya ha hecho una furia, se abalanza sobre mí, da la vuelta a la mesa, se viene para mí, yo me pongo de pie y me dice, esta es mi forma de despachar, ¿no te gusta mi forma de despachar? Y yo le digo, ahora nunca digo, pues no es la mía, no me gusta esta forma de despachar. Entonces yo le dije, ahora llegamos a las manos, porque estábamos mirándonos como dos zorrillos, ¿no? Entonces, ¿no? Fraga baja, vuelve, humilla, vuelve a su asiento y dice, perdona, tú no tienes la culpa, esto iba con Rajoy. No tuvo una gran relación nunca, Fraga, una buena relación con Mariano Rajoy, yo creo, ¿no? En las memorias digo, por respeto a Mariano, que ya hablaré de eso cuando toque, y no sé cuándo va a tocar, no sé si tendré. Bueno, hoy puede tocar, don Federico, por aquí. Bueno, a ver, no era fácil, se relacionan mucho más difícil que la de Aznar y el Rey. La Aznar y el Rey ellos cumplían su papel los dos. En este caso, ni Fraga tenía especial simpatía por Rajoy, dicho sea con franqueza, ni, tengo que tomar agua para decir esto porque es la primera vez que lo firmo, ni Rajoy tenía facilidad para entenderse con Fraga. Yo he asistido con él a algunos episodios en los que hemos pasado los dos, y yo he ayudado a que Rajoy pasara el trago, ¿no? Pero no era fácil, ni fue fácil hasta el final, siquiera al final, cuando Rajoy fue candidato tal, Fraga tampoco, no era su hombre, no. En cambio, usted sí que mantenía una relación que era ya casi paternofilial con Fraga, al que conocía desde muy pequeño. Claro, usted ha recordado esa cena en Cáceres, ya había habido visita en Teruel, luego las hubo en dos sitios. El examen, que fue decisivo, porque lo recordaba yo también, ¿no? Luego, por cierto, que me mandó un libro, Métodos de lectura veloz, que yo apliqué y que me fue muy bien, que recomiendo que si encuentran que lo hagan, ¿no? A ver, Fraga era un personaje, insisto, en privado muy entrañable. Para que se hagan una idea, todo el mundo, don Manuel, y ya era un título, no era como si fuera el señor Duque, ¿no? No, en este caso mucho más, digamos, pedestre, más rural, que era don Manuel.
yo, si alguna vez le llamé don Manuel, pero luego iba el tú, cosa que me diferenciaba de la inmensa mayoría de mis compañeros de generación, ¿no? Y es por eso, porque tenía una amistad con mi padre en la época de la carrera en Santiago, en donde ya Fraga apuntaba maneras. Cuento otra anécdota que va a divertir a algún oyente, y es que ellos se veían, mi padre Fraga y otro que se llamaba Florencio Valenciano Almoina, que era letrado del Consejo, diplomático y abogado del Estado, o sea, un monstruo de las oposiciones. Pero en ese momento no lo era, prometía. De forma que hablaban en un café muy bonito que hay en Santiago, así con las piscineras emplomadas y tal, una esquinita. Y ahí se hacía una tertulia semanal, una cosa muy española, ¿no? Y allí que llega un día Florencio y exhibe su conocimiento sobre la generación del 98 y su precursor, Ángel Ganivet. Entonces empieza el ideario en español, ¿no? Y Fraga no estaba ducho en el tema, ¿no? Estaba insoguido, ¿no? Entonces, a la semana siguiente llegan otra vez a la tertulia y llega Fraga con un ejemplar más que usado del ideario en español. Lo echa sobre la mesa y dice: toma, Florencio, tómamelo de la primera página a la última. Y se lo había aprendido de memoria en una semana. Era un monstruo. O sea que de Fraga podrían estar contando Sí, sí. Claro. Un género literario propio en sí mismo, que son las anécdotas de Fraga. Y todo desmesurado, todo Sí, sí, uno como su temperamento. Es verdad que quienes lo conocieron van a encontrar en este libro muchas anécdotas, y quienes no lo conocimos y quienes, los más jóvenes, vamos a descubrir un personaje político fascinante. Sí. Otro de las personas de las que habla, a las que le dedica, hombre, mucho menos espacio que a Manuel Fraga, es Julio Anguita. Bueno, pero capítulo específico, ¿eh? Que es otro personaje político fascinante por su coherencia y por su honestidad, que ahora en la izquierda no existe, quizá. Lo ha sintetizado usted estupendamente. Julio era un hombre coherente, era un hombre honesto y era además un intelectual brillante, es decir, a su manera, porque era un hombre autodidacta, amante de la filosofía. Él era de carrera maestro, a la que volvió cuando dejó la política y no quiso aceptar ninguna prebenda de nada, al Instituto Blas Infante, y además un tipo a la clásica, ¿no? El típico maestro español que cantara Antonio Machado, ¿no? Es más, recuerdo que me contó que el primer día de clase llegó un chaval allí en tu tierra, por Andalucía, y le dijo: camarada Julio, y dice: ¿cómo ha dicho usted? ¿Cómo ha dicho usted? Camarada Julio. Don Julio, profesor, aquí, su maestro, siga. O sea, no, y era comunista, tan comunista, que una de las cosas que recuerdo en el libro es que, a ver, nosotros hicimos por esa razón, porque Julio era muy coherente y muy honesto y por tanto muy anti-PSOE cuando se corrompe, como está ocurriendo ahora, como cuando ocurrió al final de la etapa de Felipe González, y por tanto nos entendíamos muy bien. Y Felipe le dio por acuñar que éramos la pinza, es decir, que hacíamos la pinza entre el PP y el PC. El PC y el PP tienen poco que ver, pero, a ver, en defensa de la lucha contra la corrupción, todo que ver. Y Julio, pues hablábamos mucho, nos hicimos muy amigos. Y en una de esas, pues, hace el tipo el Congreso de Izquierda Unida, el Congreso Federal, en la que le hacen secretario general y tal. Y sale allí y empieza: yo soy comunista. Y a la semana siguiente lo cojo en el Congreso y dice: tú estás perdido la cabeza. ¿Cómo se te ocurre decir que eres comunista si se ha caído el muro ya, hombre? Si no es comunista nadie. Tú di que eres de izquierda, pero un momento, no nos confundamos. Yo no engaño. Yo he sido, soy y seré comunista siempre. Como tú eres y serás de los putos. ¿Qué tendrá que ver? Dígame, entiéndeme, verás. Yo soy comunista. Fíjense qué anécdota, fíjense qué barbaridad, qué hermosura de Anguita, qué capacidad. Dice: yo soy, mira, para mí el manifiesto comunista es el Evangelio. Y si quieres, para mí, Lenin es Ignacio de Loyola para el catolicismo, es decir, la acción, la compañía, ¿no? Y ahora, en el siglo XX, lo vuestro, lo de los movimientos, pues son lo de Gramsci, es decir, están en la sociedad y en la cultura. Digo, pero bueno, vamos a ver, en un momento, sin que ciertas cosas haya que tomárselas al pie de la letra, entiéndanme, él y yo sabíamos que era una cosa analógica y si se quiere barroca de su barroquismo andaluz, pero que demuestre la capacidad brillante de descripción y de empatía que tenía ese hombre. Y que ha logrado también, tras su muerte, algo poco habitual en la política de hoy, que es el consenso entre todas las fuerzas políticas que le reconocen un valor
fundamental en la democracia. Sí, era muy, siendo muy intransigente, era muy tolerante, es decir, no era un hombre, era duro en el fondo, pero suave en la forma. Un brillantísimo, brillantísimo parlamentario y, insisto, muy coherente. También habla en el libro de una generación, la suya, que reunificó y que construyó una alternativa sólida a Felipe González. Una generación joven de las Loyolas, de los Manolos Pizarro, Paco Álvarez Cascos, Aznar, Ramallo, Juanjo Lucas, Isabel Tocino. No habla demasiado de Rajoy. No, es que no estaba ahí, no estaba ahí, no estaba ahí. No, vamos a ver. Esto que ha dicho, quizás si me lo permite, y me lo permiten los oyentes, me lo aguantan, ¿no? Es lo más, la única tesis, en el sentido estricto, propia del libro. Es decir, yo he defendido en años atrás, cuando se han ido yendo algunos de estos llorados y queridos compañeros, que nosotros constituimos una nueva generación en el sentido de Ortega, de Marías, etc., que es cada 15 o 20 años hay una generación distinta, ¿no? Y nosotros en el Parlamento nos encontramos en distintas posiciones, pero siempre dentro del ámbito del centro-derecha, personas que habíamos nacido a partir del año 45 y que teníamos un desarrollo vital profesional de distinto origen, geográfico también, pero con los mismos horizontes, es decir, la necesidad de un solo partido liberal conservador para el centro-derecha. Y ahí están las personas que usted ha citado, encabezadas, decidimos todos, por José María Aznar. De toda esa generación, el líder no era uno de nuestra generación, sino que nos sacaba 10 añitos. Y nos sigue sacando porque Dios lo conserva estupendamente, que es Miguel Herrero de Miñón, que fue el gran conformador de nuestra mentalidad política, porque él tenía las ideas clarísimas, le trajo al Consejo de Estado también, claro. ¿Cómo no? Liberal conservador, y además un magnífico parlamentario que estructuró el sistema de control con Peter Barba, que era el presidente de la Cámara. Hasta entonces no había un turno de preguntas orales y de interpelaciones urgentes, la question time famosa de los británicos, la trajimos aquí. Luego ya apretando, conseguimos que las preguntas fueran dirigidas al presidente, porque antes no las contestaba Felipe jamás. Hizo una alternativa presupuestaria entrenando a los portavoces y haciendo un auténtico shadow cabinet, un gabinete en la sombra, que luego mantuvo y hizo mucho más formalmente que Fraga el propio Aznar. Por tanto, somos una agencia política que es la que hizo el centro derecha entonces. Y que afortunadamente, algunos han desaparecido ya, no es afortunadamente, desgraciadamente, pero afortunadamente seguimos los que estamos siendo amigos. Todos. Le ha faltado mencionar a un hombre muy injustamente tratado. No digo por quién, pero también lo acaba usted de mencionar, a Rodrigo Rato, que fue muy injustamente tratado. E, insisto, no digo por quién, pero estaba claro el agua, y lo pusieron, lo echaron a los perros y salió inocente con todos los pronunciamientos favorables por el Tribunal Supremo, que hay que decirlo todo, y en los mejores años de la economía española. De Rodrigo Rato hablé con Federico su tocayo Jiménez Los Santos y él habló de un triángulo perverso que dice que es lo peor que le ha pasado a la derecha española. ¿Y era? Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santa María y Cristóbal Montoro. Eso sí, que iba a meterme ahí a Rato, ¿no? Rato fue víctima, no de ese triángulo, ese triángulo, a ver, yo tengo mucho aprecio al Fede, a Federico Jiménez Rato, que también es un hombre de nuestra generación, ya que conocí en los años de Teruel, fíjese, junto a Manolo Pizarro. Me lo contó con Manolo Pizarro, efectivamente. Es un tipo brillantísimo, el uno y el otro, ¿no? Pero el Fede brillantísimo y culturalmente una potencia. A ver, Soraya ha sido mi adjunta, entonces yo la defiendo siempre porque le tengo cariño. Además, yo creo que Soraya en política estaba más despistada que en el derecho, era una magnífica jurista y yo creo que además, bueno, una buena persona. No es comparable con los otros dos que usted ha citado. Montoro para nosotros ha sido la gran decepción. Tengo que decir, y lo voy a decir, y le llegará, porque además si usted es de Úbeda, seguro que hay alguien pasando por ahí, y él es de algún pueblo de Jaén, de Cazorla, creo. A ver, se ha comportado como un bicharraco, un tipo que se dedica a perseguir a sus compañeros de gobierno. Y en el caso de Rato, a quien le había hecho a alguien, porque no era nadie cuando lo cogió y lo sacó de la facultad, y lo hizo secretario de Estado, es un bicharraco. A mí, por cierto, también me sacó El País, como no, todas mis declaraciones de Hacienda. El diario independiente de la mañana, el diario independiente de la mañana, sí. Muy independiente. Sí, independiente de todo menos de las ideologías que propugna, que son todas las peores, ¿no? Las guauras rojas, todo, es una cosa intolerable.
Bueno, pero es igual, ahí sigue. Yo respeto la libertad de prensa, pero no comparto para nada las opiniones del Y país, le ni en las mías. publicaron Entonces me algo publicaron filtrado todas, por... fue filtrado por Hacienda, solo pueden ser ellos, todas mis declaraciones del despacho, del labor, del que le he dicho antes que tenemos ya 3 generaciones. ¿Por qué? Pues porque habían publicado que mi despacho se enriquecía con las energías alternativas en Castilla y León. Manda eso. Entonces les desmentí la noticia, se lo hice rectificar y en venganza sacaron eso. ¿Quién les había dado eso? El Ministerio de Hacienda. Y llamé al director de la agencia tributaria y le dije, es verdad, tienes aquí una ficha en la que estás impoluto, tanto tu despacho como tú. Puedes decirlo donde quieras. Y ahora lo estoy diciendo, le dije entonces. Y lo hice decir al país. Montoro fue incapaz de decirlo, aunque era él el que había encargado la ficha. Así que mire, si tengo yo cuitas con Montoro. No lo he dicho hace estos días, pero cuando ha salido ahora lo de Rato al que persiguió bellacamente, o a Esperanza Aguirre, o a Alberto Rubiado, hombre, de Montoro no se puede hablar bien. Es una profunda decepción porque era mi mate, mi compañero de pupitre en el Congreso. Increíble. Sin embargo, tengo que decir que en esas culpas, pues también, por culpa invigilando, estaría Mariano Rajoy. Y dejémoslo ahí. ¿Creyó alguna vez en el momento en el que Aznar designa a Mariano Rajoy como presidente del partido que iba a ser un buen líder? A ver, yo colaboré lealmente, él no me desmentirá, con Mariano Rajoy porque me encargó la coordinación de las áreas de justicia e interior. Y en esos años, en el área de interior tuvimos el final de ETA, el final, con los pactos que hubiera por debajo de la mesa, que yo se los ignoro, y tuvimos el caso Gürtel. Gürtel se llamaba aquello de Bárcenas y todas aquellas cosas. Y también serví con mucha lealtad y pude decirlo nada menos que otra de las víctimas injustas de la política, que fue el presidente de Valencia, Francisco Camps, al que yo atendía y asistía también pues cada semana o cada 10 días. Y por tanto serví lealmente a Rajoy. Él luego no me quiso en su gobierno porque me dijo claramente que yo era un hombre de Aznar. No le pregunté, ¿y tú de quién? Pero en fin, tenía todo el derecho a elegir a quien le diera la gana. Y eso sí, le pedí ser embajador. Y lo cumplió. Parto difícil, un margallo de comadrona, pero lo logré. Mi padre me había dicho una vez, hijo mío, el broche de oro en una carrera política es ser embajador de España. Y efectivamente. Lo fue. Y esa generación que construyó la nueva derecha con los cimientos que había puesto Manuel Fraga, consiguió convertirse en alternativa a Felipe y llegar al gobierno en el 96. Le emociona muchos años después, quizás, ¿no? Fue un momento que llevaban esperando muchos años, para el que trabajaron mucho tiempo. Usted viajó a Estados Unidos a empaparse de aquella nueva derecha que lideraba Reagan allí. Esa generación cumplió un sueño. Es cierto, tenemos que dar gracias a Dios y a la vida. Como en la canción tan preciosa, ¿no? Gracias a la vida he amado tanto. Y transformó algo que le reconocen incluso sus más aguerridos adversarios en el gobierno a José María Aznar. Lideró una transformación social y económica nunca antes vista ni después en nuestro país. Bueno, yo lo diría de una manera, como usted lo ha dicho, o de otra manera más, si quiere, más sencilla. Ha sido el mejor presidente del gobierno de la democracia, sin ningún género de dudas. Ya hemos hecho antes bromas sobre su carácter y su manera de expresarse, pero no sé si es necesario o no. Lo cierto es que él ha conseguido ser reconocido y ser en su momento el mejor presidente del gobierno de la democracia. Hay algo que yo creo que Aznar comparte con usted y con su mujer, especialmente a posteriori, cuando Ana Botella le dijo: José, si no ponemos como condición para entrar en nuevas generaciones tener al menos 6 meses de experiencia laboral, esto se nos va a llenar de vagos. ¿Llevaba razón Ana Botella? Sí, no tenía no recordaba yo esa cuantificación por Ana. Ana y yo hemos sido siempre, aparte de muy amigos, los matrimonios, ella especialmente
aguda en el tema político, porque incluso creo que se afilió a Alianza Popular antes que Aznar, ¿no? Para decirlo todo. Entonces Ana opinaba, tenía opinión propia, y yo, al ser ponente de estatutos, 4 o 5 congresos nacionales, es decir, 10 años haciéndolos, una de nuestras obsesiones era acabar con aquel pacto de Hernández Mancha en el que nuevas generaciones pasaban a ocupar el 25% de los congresos nacionales, de los órganos de gobierno y de las listas provinciales, municipales y nacionales, que ha sido el gran error, porque se ha creado ahí una clase parasitaria en la que no se cuida tanto la formación y la excelencia cuanto el mantenerse en el poder. Y cuando llega a la edad, pues no sé, en el momento en que alguien le dice que han cambiado las cosas, se agarran al poder y a cualquier precio, y eso no debe ser. Se ha convertido en una aristocracia dentro del partido prácticamente intocable, no solo dentro del Partido Popular, sino del Partido Socialista y de tantos otros que vendrán. A ver, yo no decía en términos de botella, lo diría de otra manera. A la política hay que venir con la profesión o la carrera hecha, la profesión ya acrisolada, con la familia, pues eso, ya formada, y con la primera letra o la segunda o la que sea de la hipoteca pagada. Y por tanto ya aquí no viene uno a medrar, sino a servir. Hay algunos altos cargos del PP que no tienen un oficio fuera de la política. Se me viene a la cabeza en este momento el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desde los 24 años es concejal en el Ayuntamiento de Málaga, donde empezó. Yo lo conozco hace muchos años, quizá desde entonces, a Juanma. A ver, también hay políticos, ahí está el caso, lo estudió muy bien Ortega y Gasset, ¿no? En su estudio sobre Mirabeau. Hay políticos que no tienen por qué coincidir con la visión platónica del político filósofo sabio, ¿no? Juanma obviamente no es un sabio, o si lo quiere, no es un filósofo, pero sí tiene sabiduría y filosofía andaluza, es decir, lleva muchos años en el oficio y lo está haciendo bien. Hay otros andaluces que no se sabe qué son, además de andaluces y de alguna confesión confesada. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. O sea, Juanma es la excepción de la regla de nueva generación. Siempre hay excepciones. No, hombre, hay un excelente, el presidente de Murcia. He estado hace poco con él. Hombre, claro, su tierra. En mi tierra, pero fíjese, para mi tierra tengo que ser más exigente. Y López Miras es un tipo muy bueno, es un tipo con mucho sentido común, muy sensato, sin dejarse llevar por pasiones momentáneas, defendiéndonos. Ahora, por ejemplo, lo han hecho por esas cualidades nada menos que presidente de la Comisión de Defensa de la Europa de las Regiones, en el momento del aumento de gasto y tal, y está haciéndolo muy bien. Otro murciano ilustre en el partido de infausto recuerdo es Teodoro García Egea, con el que Pablo Casado pues terminó algo mal y ya pasado el tiempo en círculos privados se confiesa diciendo que igual le dio demasiado poder a Teodoro. A ver, yo no sé, no conocía las relaciones entre Teodoro y Pablo. A Pablo sí lo conocía, me parecía que tenía una cabeza muy bien ordenada. Y a Teodoro al revés, a Teodoro lo he conocido después porque es vecino mío, aquí en Madrid, y es un tipo simpaticísimo. Y va con 2 chavales monísimos, uno de 5 y otro de 3 o algo así, y va por la calle, los va a recoger al colegio alguna vez, y me los encuentro con frecuencia. Y entonces siempre que me ve le dice al niño, Pedro Sánchez, y el chiquillo, dimisión. O sea que el tipo gracioso, por lo menos simpático, sí, es de Cieza, sí. Es de Cieza, Teodoro. Sí, campeón de lanzamiento de hueso de aceituna. Sí, fue un personaje político interesante del que muchos líderes territoriales no guardan un gran recuerdo. Ahora el presidente de su partido es Alberto Núñez Feijóo, que para muchos provoca lo peor que puede provocar un político, que es indiferencia. ¿En qué falla Alberto Núñez Feijóo? Bueno, yo les voy a recordar, no les puedo recordar a quienes entonces no vivían como ustedes, pero sí a los mayores de las ondas que estén ahí escuchando, que cuando Aznar empezó nos costaba muchísimo, por ese carácter seco que he dicho antes, y que él mismo, yo creo que casi blasona de ello, sí. Y decían que no tenía carisma. Es decir, mira, vamos a ver, nosotros ya no necesitamos en España, entonces era gobernada por Felipe y un poco antes por Alfonso Guerra, su partner, ¿no? No necesitamos ni más simpáticos, ni más chistosos, ni más carismáticos. Lo que necesitamos es gente seria. Eso es verdad.
necesitamos gente preparada. Eso es verdad. Y necesitamos gente con experiencia, y él la tiene en las comunidades autónomas. Las tres cosas son aplicables a Feijóo. Gente seria, gente preparada y gente con experiencia. Y eso es Alberto Núñez Feijóo. A los líderes del centro derecha siempre se les ha achacado eso, falta de carisma. Tanto a Aznar, a Rajoy evidentemente, a Casado también decían, Casado no tiene carisma, siendo que además era un gran orador Pablo Casado. Gran orador. Y a Feijóo igual. El centro derecha, desde Fraga, que era el que tenía un exceso de carisma, Sí. Pues es una... se le achaca eso. Sí, pero también convendrán conmigo que es una virtud, porque en el centro derecha, en cuanto el líder se exaltan las masas. Está ese estudio tan precioso de masa y poder, basado en la observación y sufrimiento por Elia Canetti, que era un judío de todos sitios, ¿no?, del totalitarismo nazi y sus grandes concentraciones. Los líderes carismáticos de la derecha han salido siempre fascistas, ¿no? Así que mejor, menos carisma. ¿Cree que es necesaria una moción de censura en este momento? Hombre, si se pudiera, pero lo que creo que no se debe abusar de las instituciones haciendo mal uso de las instituciones. La moción de censura en España está está diseñada en la Constitución como una moción de censura constructiva, para lo cual hace falta una mayoría alternativa. Si no, no debe plantearse, porque es que está pensada para eso. El hacerlo inadecuadamente, si no se tiene esa mayoría, como le ocurre al Partido Popular, que no la tiene y por eso no la presenta, pues empiezan ya a producirse las perversiones. ¿Cuál es una de ellas? Pues que se somete a examen un candidato, no el presidente censurado, sino el candidato. Y por tanto no gana nada el candidato si además no tiene la mayoría que luego le va a respaldar con su voto. ¿Cree que el Partido Popular tiene que negociar con partidos independentistas para lograr su apoyo en una hipotética moción? No tiene que negociar nada con partidos independentistas, nada. Otra cosa es que los partidos llamados a sí mismos independentistas, que están perdiendo el centro y la derecha a chorros en Cataluña, es decir, Junts, pues digan que sin Puigdemont sus diputados podrían apoyar una moción de censura. Si ellos lo deciden, allá ellos. Pero el Partido Popular no tiene que negociar nada con esa gente mientras Puigdemont siga siendo su líder en el exilio. Y lo que parece vergonzoso, aprovecho para decirlo hoy, me parece increíble, la historia hablará de ello, que es que se negocia abiertamente por el presidente del gobierno condiciones de futuro del gobierno de España y de Cataluña y de España entera con un prófugo de la justicia, y hacerlo además desde Barcelona, pidiéndole, suplicándole su apoyo a un prófugo de la justicia. Eso, hace unos años, con el antiguo Código Penal, hubiera sido considerado delito de traición, de alta traición. Y yo creo que moralmente es lo que es. Algo que ha hecho Sánchez, y es seguramente lo peor que puede ocurrir en un régimen democrático, es romper con las convenciones democráticas. Bien dicho. El no dejar gobernar a la lista más votada, el mantener imputado a un fiscal general. Es una larga lista que podríamos seguir aquí mucho tiempo, y que yo creo que los que pertenecen a otro tiempo de la política lo observan muy, muy preocupados por la erosión del sistema que está provocando. Efectivamente, está muy bien señalado, y además me alegra muchísimo que lo recuerde, porque el modelo británico, no es porque yo haya estado allí, sino porque es el modelo del parlamentarismo. Como se sabe, no hay una constitución escrita. Está todo basado en antiguos documentos o en convenciones constitucionales. Las que usted ha mencionado lo son. Es decir, es impensable que un señor convoque unas elecciones anticipadas, las pierda y no salga al día siguiente a la puerta de Downing Street para despedirse. Es decir, impensable que no lo haya hecho. Y sin embargo aquí, el perdedor de las elecciones, convocante de las elecciones, va y pacta con los que son enemigos además del Estado que va a gobernar. Es algo aterrador. Eso, claro, como antes, ¿no? Decir, si no se respetan las normas constitucionales, sean escritas o convencionales, pues se pervierte el sistema. Y eso es lo que está ocurriendo en todo. Las normas escritas, no ya las convencionales, la obligación de la temporalidad anual, o sea, la anualidad presupuestaria. Pues nada, lleva una legislatura, la que llevamos 3 años sin un solo presupuesto. Vive de un presupuesto de una legislatura anterior. Eso es inconcebible en una democracia parlamentaria menos. Bueno, pues ahí estamos, y dice, pues vamos a hacerlo, dice esa mujer que nos encontró por ahí en los Andurriales del Sur, ¿no? Una cosa
Nosotros la padecimos antes, don Sí, Federico. Sí, era fue consejera de Hacienda antes de Juan Bravo, luego llegó Juan Bravo y logró las ordenar cuentas. algo aquello, pero sí, la padecimos antes. Señalaba usted en alguna que otra entrevista que teme el fraude electoral Sí. de Sánchez en las próximas elecciones y recordaba cómo los ordenadores estuvieron parados durante una hora en el Ministerio del Interior. ¿Es posible un fraude electoral en España? Por Dios, en el caso de Sánchez es posible todo. Ya le digo, lo de ayer es lo que se hubiera, cuando yo estudiaba Derecho Penal para ser fiscal jurídico, lo que se llaman delitos de lesa patria. Y el tío va y lo hace con todo el descaro. Vamos a ver, él es capaz de cualquier cosa. De hecho, ya lo hizo en las primarias del PSOE. Y además lo intentó, no por lo menos así apareció, en la noche electoral anterior, en la última. Anunciaron a bombo y platillo que iban a hacer un nuevo programa con Indra, informático, con el cual se podía seguir el escrutinio simultáneamente a las distintas provincias. Entonces, efectivamente, yo me conecté a la televisión, mi familia, y yo al ordenador. Era una costumbre que ya teníamos en Génova 13 desde la época final de Andar, a seguir los de interior con ordenador. Pero en este caso con el programa de Indra. El ordenador se paró y el programa de Indra se paró, pues no sé, puedo recordar las 10:30, 10 de la noche, y estuvo 1 hora y 20 parado. Lo habíamos dejado en 159 escaños y amanecimos 1 hora y media después en 147. Eso se puede comprobar, está ahí grabado, nadie me lo ha desmentido. Incluso estuve en un programa de Telemadrid que lleva este chico Naranjo, Antonio Naranjo. que me lo discutió mucho y ahora resulta que se lo han confirmado Esperanza Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy. Claro, este es capaz de dar un pucherazo, vamos, pero si se está gobernando sin una mayoría, ¿cómo no va a hacer un pucherazo? Lo que le pongan, ese hace lo que le pongan. Por tanto, yo lo que pido es que haya observadores europeos en nuestras elecciones. Otro de los momentos claves de la legislatura de Sánchez, otro de los actores claves de la legislatura, ha sido Marruecos. Hace poco Margallo lo señalaba como el enemigo estratégico número uno de España. ¿Usted cree que es así? Margallo ha dicho, seguramente con la brillantez que le caracteriza, una evidencia. Es así totalmente. Y mire, la concepción estratégica clásica de España, la que está en la revisión estratégica que yo hice en su momento en defensa y que no ha vuelto a actualizarse, y la que era anterior, incluso en los libros de los especialistas, era el eje Canarias-Estrecho-Baleares. Ese es el eje Mediterráneo-Atlántico, el que une los dos grandes escenarios de las dos últimas guerras mundiales, que lamentablemente lo son también de las dos presentes, ¿no? De la de Ucrania y la de Palestina. De todo ese escenario hay dos partes de apoyo terrestre: España como cabeza de Europa y Marruecos como cabeza de África. Por tanto, Marruecos es vital, y como están en manos de un autócrata cada vez más cerrado en sí mismo, póngame esto, lamento decirlo así, pero es así, la represión última de los jóvenes a las universidades, etcétera, y han pactado con los Estados Unidos, pues es una amenaza estratégica que además sabemos que tiene al menos la neutralidad, si no, y me perdonarán, la complicidad en este punto de los Estados Unidos. ¿Europa está preparada para la guerra? Nada en absoluto. Han sido un desastre, tanto la Mogherini, mi tocaya, Federica, que ayer Sí, fue detenida. te lo está pasando como Ábalos, mal ahora mismo. como Ábalos, detenida como Ábalos. Una pena, porque era una persona que daba bien, ¿no? La Federica Mogherini, la ministra de Exteriores, como su sucesor, Borrell, que era un chaver borré ahí absolutamente inútil, como la actual, otra señora rubia nórdica, que tampoco hace nada, han demostrado que Europa no tiene capacidad de defensa. No solo eso, sino ni siquiera de intervención como fuerza de interposición, porque no tenemos una fuerza de interposición. Y se lleva intentando 25 años. Y no se ha conseguido nada. Bueno, por cierto, para tontos contemporáneos, el presidente francés, que ha ido a ofrecerle al ucraniano el apoyo de Francia, no sabemos de qué. Es una cosa. Le gusta salir en la foto a Macron. Y desconcertar, prometiendo él el apoyo europeo. ¿De qué habla? ¿España gasta poco en defensa? Bueno, están ahí los números. Es el último país de la Alianza Atlántica. El país número 29, el último. Gastamos un 1,01% y debemos que estar ya en el 4%. Así que fíjate que gasta poco. Yo lo dejé en el 3% y así vamos. Ya para terminar,
Sánchez ha hecho de la mentira estandarte y hace poco le leía a Ignatieff que la mentira es fundamental para sobrevivir en política. Usted que ha estado tanto tiempo, ¿cree que la mentira es imprescindible para seguir en el poder? Para nada, yo no habría continuado en política. Mi lema principal en la vida, y lo saben mis hijos, siempre ha sido la verdad. La verdad nos hace libres y con la mentira no se puede transigir. Entonces, Ignatieff, que ya va delatando en su apellido, que es un gran politólogo, le alabo el gusto porque es un gran politólogo, pero ya sus orígenes demuestra que está contaminado, ¿eh? Y Maquiavelo lo dijo también, el arte de la disimulación y muchos otros. No, la mentira no tiene, y mucho menos cuando se tienen responsabilidades políticas públicas, o sea, se ejerce un cargo público. Lo de Pedro Sánchez es absolutamente abominable. Ya para terminar, los políticos yo creo que tienen un sentido histórico y piensan en cómo serán recordados. ¿Cómo cree que será recordado? Bueno, a mí me habría gustado ser recordado por mis realizaciones. Ahora podría ser recordado por Se acabó la mili, que no es pequeño, o ser recordado por el presidente de las puertas abiertas del Congreso, que abrió las puertas al pueblo y ya desde entonces es una tradición las fechas constitucionales, pero me temo que no va a ser así. Me temo que me va a recordar más por Mandahuevos que Sí, recuerdos, por ejemplo. o Viva Honduras. Viva Honduras, y para nuestra generación, el interrogatorio con Rufián, de la UDEF, y el montaje que luego hizo el intermedio en el que era la UDEF, ¿qué? La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Sí. Ah, la Bueno, UDEF. Rufián se merecía eso. Y parece que la UDEF un poquito también, ¿eh? Porque no han vuelto a levantar cabeza. Ahora quieren ir a por la UCO. Ahora Rufián está reconocido como un gran orador. Está en horas bajas el Congreso. Esta no la baja la oratoria, sí, ciertamente. Qué horror. Don Federico, le he dicho que, bueno, sabe que soy de Úbeda y que los de Úbeda desayunamos pan con aceite. Ahí, yo. Así que para que usted lo haga a partir de ahora, le hago entrega del aceite del programa para que desayune con nosotros de aquí en adelante. Pues es verdad que desayuno pan con aceite y además lo recomiendo mucho. Y cuando estuve fuera de España, al precio que fuera teníamos que encontrar aceite para desayunar y es mucho más sano que la mantequilla, muchísimo más y más vigorizante. Don Federico Trillo, muchas gracias, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a vosotros. Cherries.